todos bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro Congreso Pensar con Bloomberg. Hoy continuamos con varias mesas temáticas. Tenemos 4 mesas esta tarde y una conferencia magistral a cargo de Pedro García Durán. Me voy a tomar un tiempo para presentarlo. Vamos a, como señalaba Josefa ayer, vamos a tratar de cumplir con la declaración de intenciones de ser rigurosos con el tiempo. Le vamos a pedir a los moderadores que hagan un control efectivo del mismo y a aquellos que tengan la responsabilidad de presentar que se ajusten a ello, con el fin de que pues no nos retrasemos tanto y podamos tener el descanso oportunamente. Me complace darle la bienvenida a este congreso a Pedro García Durán. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Valencia, con una tesis doctoral acerca de la obra de Hans Blumenberg. Y su trabajo de investigación se centra en el pensamiento de este autor y también en la historia conceptual alemana. Pedro ha publicado una monografía sobre Blumenberg en Alphonse el Magnanim, que se titula El camino filosófico de Hans Blumenberg. Y también ha coeditado un volumen colectivo con pretextos que se titula Hans Blumenberg, Historia Inconceptual, Antropología y Modernidad. Y numerosos artículos en diversas revistas académicas como Pasajes, la revista de Filosofía Aurora, Historiografía o Conceptos Históricos. En ese momento ejerce de profesor de Filosofía en Educación Secundaria y en la Universidad Jaime I de Castellón. Y es miembro del proyecto de investigación Historia Conceptual y Crítica de la Modernidad de la Universidad de Valencia. Hoy Pedro García Durán nos acompaña en esta conferencia con un tema muy interesante: crisis y violencia, sobre las consecuencias políticas de las teorías genéticas de la significatividad en Hans Blumenberg y René Girard. Pedro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos esta tarde. Bueno, esta mañana en América, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer esta conferencia con ilustres compañeros que espero estar a la altura, ¿no? No voy a intentar ir rápido, ¿no? Porque ya soy consciente de que la limitación de tiempo. Yo lo que pretendía hacer o lo que he pretendido hacer en esta conferencia es un poco hacer honor, ¿no?, al título de Pensar con Blumenberg, o desde Blumenberg quizá, y un poco más allá, y sobre todo pensar un concepto en concreto, como ha dicho el profesor Humberto Regrosa. Yo trabajo también mucho en la historia conceptual alemana, que sería sobre el concepto de crisis, ¿no?, y enfocarlo en torno al diálogo entre estos dos autores que, a pesar de ser contemporáneos, son muy distantes en sus contextos intelectuales, digamos, y en sus preocupaciones, ¿no? Los he reunido en torno a esta cuestión de forma un poco laxa, que he llamado teoría genética de la significatividad, y creo que a mi gusto tiene un interés esta forma igual de intentar actualizar a Blumenberg, sobre todo en torno a un concepto de crisis que, creo que no hace falta que justifique que es un concepto de mucha actualidad, ¿no? En este caso, ¿qué quiero decir con esta idea de perspectiva genética, ¿no? Porque, claro, se trata de dos autores, como decía, muy distantes, y en gran medida Blumenberg tomaría esta idea, la idea de un pensamiento genético de la fenomenología. Remite a la lógica genética o a la fenomenología genética, que no trata necesariamente del cambio histórico, como si lo hará en Blumenberg, pero que es, digamos, para él un intento de comprender la significatividad desde sus condiciones de posibilidad y las necesidades a las cuales responde, ¿no? Esta definición creo que es válida para ambos autores, creo que es como veríamos viendo a lo largo de la ponencia, y es algo que no es simplemente una perspectiva metodológica, sino que, a mi gusto, es una toma de posición intelectual de largo alcance, ¿no? Creo que hay en los dos un intento de dinamizar la lógica de unas ciencias humanas y sociales que, al tratar de alcanzar la fiabilidad de las ciencias naturales, renunciaba a la perspectiva histórica, ¿no? A mi entender, por ejemplificar esto, para que de esta forma se entienda, quizá un ejemplo común sería el rechazo que ambos sentirán hacia el estructuralismo, en el caso de Girard mucho más explícito,
porque es quizás su influencia más relevante, como veremos, tanto para bien y para mal, pero que él cree que pese a la validez de alguna de sus aportaciones, su error es que permanece el estructuralismo, cito, prisionero de lo sincrónico, incapaz de descubrir el cambio como violencia y terror de la violencia, cierro cita. Esto, como veremos, será algo muy importante en él. Y es algo que produce, de nuevo cito, un residuo puramente formal de trascendencia que determina los elementos finales de toda representación, ordena las posiciones estructurales y distribuye los papeles dentro de esa estructura. Blumenberg, por su parte, no tiene una dedicación importante sobre el estructuralismo, pero en Descripción del ser humano deja una crítica que a mi gusto permite un poco ilustrar lo que quiero decir, ¿no? Que el estructuralismo prefiera poner su etnología bajo el título de antropología se relaciona sin duda con el renovado optimismo de ese método de investigación de poder descubrir en la esfera de las manifestaciones del ser humano regularidades ancladas en la propia naturaleza humana como un sistema genuino de matrices. El punto débil de cualquier teoría de ese tipo está en su renuncia explícita o implícita a la dimensión genética. El estructuralismo, por tanto, no ve tanto la historia como un proceso de transformación, sino más bien como un proceso de estratificación, de superposición, de encastre de elementos estructurales genuinamente puros. Así podemos decir que no resulta sorprendente que ambos ataquen al estructuralismo por su olvido del carácter, yo diría, procesual de la realidad. Ambos comparten una oposición a un olvido que, como veremos, es algo que deja de lado rasgos centrales del ser humano y, en concreto, las limitaciones y peligros inherentes en su propia naturaleza, ¿no? Así podemos decir que la perspectiva genética implica una preocupación, como decía, por el cambio y, en concreto, por los periodos de crisis. Estos periodos serán aquellos en los cuales se desvelen los mecanismos y necesidades que entran en juego en la conformación de cualquier orden de significado. Creo que en Blumenberg el uso del concepto no es tan fecundo, no es tan prolífico como en el caso de Girard, es decir, al menos no lo utiliza tanto, pero en gran medida en la forma en que lo he definido se podría remitir un poco al concepto que Blumenberg utiliza de tránsitos, de Übergänge. Es una palabra que en las traducciones castellanas cambia, no siempre aparece como tránsito. Por ejemplo, en Paradigmas para una metaforología aparece como pasos, ¿no? Por ejemplo. El problema, digamos, del cambio histórico, creo que... tenemos un hacker. Y algo pasa, ¿no? Hay un hacker que se está colando. No sé, había algo Ya está había algo de anime por ahí. Estoy expulsándolo. Ah, vale. No, ya no se ve, sigo, ¿no? Digo... Listo. Bueno, pues decía que no resulta sorprendente que en ambos se puedan encontrar estos ataques análogos, ¿no?, al estructuralismo. Esto ya lo había dicho, ¿no? Porque compartían, digamos, este olvido hacia la perspectiva genética, perdón. Aquí, vale. Perdón, me había perdido con el anime, que ha aparecido en un momento. El problema del cambio histórico para mí, pues evidentemente tiene una gran actualidad y por la idea de que nos hallamos permanentemente en una crisis, ¿no?, en nuestro entorno, aunque no podamos calibrar o comprender su verdadera dimensión. Por eso creo que la confrontación de estos dos autores permite, a través tanto de sus perspectivas comunes como de sus diferencias, nos permite comprender un poco o esbozar el sentido de este concepto. Así que nos centraremos en esto, enfocando también las diferencias, para comprender cómo, a pesar de que ambos se encuentran distantes en su forma de comprender la perspectiva genética, sus obras se mostrarán hasta cierto punto complementarias en algunos sentidos. En primer lugar, me gustaría explicar la necesidad de esto que estoy llamando órdenes de significado, ¿no? He dicho antes que Girard tiene una relación de amor-odio con el estructuralismo porque él valida de forma explícita su interpretación de los órdenes de significado, digamos, como organizaciones diferenciales estructuradas. Para Girard serían espacios en los cuales se desarrollaría la experiencia del ser humano, indicando tanto su lugar en el mundo como las posibilidades dentro de este mundo, ¿no?, del ser humano. Esta noción no me parece muy opuesta a la idea que supongo que es más conocida por todos aquí de que Blumenberg desarrolla de significatividad en Trabajo sobre el mito, ¿no? La definición de significatividad en Trabajo sobre el mito se basa en la necesidad que tiene el ser humano de un horizonte determinado que le permita focalizar su atención.
Este horizonte, digamos, se opone a la idea de un espacio indiferenciado, un apeirón, como se decía antiguamente en griego, o, como él dice con cierta ironía, de un abismo bostezante, ¿no?, que subyace al proceso de determinación de las realidades que se relatan en los mitos de la creación, por ejemplo. Este espacio sería para él algo inhabitable, en el cual todo se mostraría como amenazador. Así podríamos decir que, en cierto sentido, estoy hablando de órdenes de significado como espacios organizados, carcasas culturales en las cuales el ser humano despliega su existencia y su labor, y que, hasta cierto punto, podrían ser sinónimos de la racionalidad, o bien entenderse al menos como productos de esta, ¿no? Por ilustrar lo que quiero decir, podríamos utilizar el mito como un ejemplo, ¿no?, de la forma en que Blumenberg lo percibe genéticamente y de forma similar Girard. Porque bien, aunque se sabe que Blumenberg habla del mito como un trabajo de muchos quilates del logos, ¿no?, en Trabajo sobre el mito, es una cita textual, y Girard a su vez lo acepta como una forma de justificación del orden imperante, no los entienden como productos de una estructura permanente, de una forma de crear racionalidad permanente o de un proceso de diferenciación equivalente. Sería algo que ellos ven detrás un poco del problema este de un estructuralismo que concibe los órdenes como estratos, sin trazar conexiones diacrónicas entre ambos. Para Blumenberg, entre la racionalidad del mito y la racionalidad de la ciencia habría una diferencia fundamental. Y habría, si se quiere, por así decirlo, unas conducirían a otras. Procesos, digamos, históricos de generación. Por lo tanto, en última instancia, para mí es una exigencia intelectual para Blumenberg, una vez adoptada esta perspectiva, el acceder a una necesidad. ¿Por qué habría estos órdenes de significado? Una instancia que los justifique, que claro, no puede ser más que extrahistórica. Esto para mí es un asunto bastante problemático en Blumenberg. Creo que en lo poco que pude ver ayer, porque llegué tarde, algo de esto se percibió, ¿no? En el fondo, la idea de esa instancia extrahistórica acaba remitiendo a los dos al mismo lugar, a un fundamento antropológico. La causa de los órdenes de significado y de su sucesión, y a la vez el motor del cambio histórico, apunta siempre a la pregunta por el ser que está en medio de la historia, ¿no? A mi gusto, esta es la principal problematicidad de una perspectiva genética, que en el caso de Blumenberg trata de solucionarse haciendo de la mutabilidad, por decirlo así, si se quiere así, la esencia biológica o antropológica del ser humano. Es una forma un poco simplificada, pero bueno. Aún así, en ambos, en este punto, en la antropología que subyace a los dos, se encuentra su punto de divergencia central. Para Girard, los órdenes de significado provienen de lo que él llama su teoría del deseo mimético, la naturaleza deseante del ser humano, pero un deseo que no se construye que no se construye de forma autónoma, ¿no?, sino que se construye siempre a través de la imitación del deseo del otro. Esto genera una estructura triangular que evidentemente es muy conflictiva y que en última instancia conduce al enfrentamiento, ¿no? Para él, por lo tanto, estos órdenes que llamaba de significado son estructuras e instituciones que permiten canalizar y contener el deseo asignado a cada individuo, ¿no? Digamos que él lo que trata es de oponerse contra un ideal que él ve en el trasfondo de la actualidad, digamos, o del pensamiento del siglo XX, y que proviene del romanticismo, y que él califica de la más cara de nuestras ilusiones, la íntima convicción de que nuestros deseos son nuestros, que son verdaderamente originales y espontáneos. En este sentido, los órdenes de significado se convierten en medidas contra la violencia que amenaza con desatarse si se corrompen las estructuras. La violencia es la naturaleza humana a la que se ha de oponer la estructura cultural, que por tanto solo puede ser instaurada por la violencia misma. Esto dará pie a lo que Girard llamará una teoría del sacrificio. El sacrificio sería para él una suerte de sucedáneo de la violencia desatada, y que permitiría una canalización contra un chivo expiatorio, lo cual permitiría a su vez reinstaurar las diferencias y estructurar un orden fundado sobre el olvido. Él habla de méconnaissance, no sabrías cómo traducir bien la palabra, de este homicidio injustificado, ¿no? En base a esto construirían los mitos, que para él no reflejan sino la victoria camuflada de una parte sobre otra, y los ritos, que serían a su vez un proceso destinado, los recordatorios del proceso
de liberación de la violencia, un recordatorio destinado a exorcizarlo, ¿no? Y eso, por su parte, sería la construcción de lo sagrado, en última instancia, como reconocimiento, cito, por parte del espíritu humano, de que se encuentra sobrepasado y trascendido por una fuerza que se manifiesta como exterior a él. En ese sentido, la desaparición será la pérdida de su poder estructurante. Aquí voy a hacer una cita un poco larga de La violencia y lo sagrado, de René Girard, porque me parece que refleja bastante bien lo que quiero decir. La diferencia sacrificial, la diferencia entre lo puro y lo impuro, no puede borrarse sin arrastrar consigo las restantes diferencias. Se trata de un único e idéntico proceso de invasión por la reciprocidad violenta. La crisis sacrificial debe ser definida como una crisis de las diferencias, es decir, del orden cultural en su conjunto. En efecto, ese orden cultural no es otra cosa que un sistema organizado de diferencias. Son las distancias diferenciales las que proporcionan al individuo su identidad y le permiten situarse a unos en relación con los otros. Creo que esta interpretación antropológica, como decía, es muy opuesta a la de Blumenberg. Podría situarse dentro de las antropologías del pecado original, de las que en algún momento habla Blumenberg, ¿no? Para él, un ser por naturaleza agresivo no tendría muchas posibilidades en un escenario antropogenético. El ser humano, como sabemos, para Blumenberg, habría podido existir gracias a su capacidad de suspender el juicio ante la presencia de lo otro, ¿no? Sería un ser dubitativo, huidizo, que requiere de una construcción que le permite organizar sus respuestas. En ese sentido, para Blumenberg, la alternativa al orden, por decirlo así, no sería la amenaza, no sería la violencia, sino el absolutismo de la realidad, la amenaza omnipresente de lo otro indeterminado, ¿no? Aquella experiencia que no recuerdo bien si fue el profesor Quintero ayer, no lo recuerdo exactamente, citaba, ¿no?, de trabajo sobre el mito, que no tenía en su mano ni mucho menos las condiciones determinantes de su existencia y, lo que es más importante, no creía tenerlas en su mano. En este sentido, los órdenes serían meras organizaciones, no serían organizaciones de control de la convivencia, sino formas integrales de comprensión de la realidad cuyo quiebre no implicaría, aunque no excluye, formas de violencia desatadas, sino periodos prolongados de disolución, ¿no? Umbrales epocales que no excluyen necesariamente, por ejemplo, el umbral epocal de la modernidad, que es que se produjera violencia. De hecho, podemos hablar de las guerras de religión, pero no necesariamente existe una relación entre ambas. En este sentido, esta diferencia de presupuestos antropológicos entre ambos autores, entre ambas comprensiones, se refleja en su forma de acceso a la historicidad y su comprensión de la manera en que la historia se producen los cambios. Aunque decía que ambos siguen una perspectiva genética, la forma de operar de Girard, a mi gusto, no es histórica, como la de Blumenberg realmente, porque lo que hace realmente es mostrar la validez histórica de su tesis, de su hipótesis del sacrificio, en innumerables ejemplos, ¿no? Perdón. El sacrificio se parecería así una especie de mecanismo recurrente para solucionar unas crisis que se irían sucediendo a medida que el desgaste del orden se va produciendo. Voy a mirar que no se me vaya el tiempo, vale. Cuando este orden se disuelve, se producirían nuevos órdenes a través del sacrificio. Sin embargo, Girard no cree en una lectura cíclica de la historia, sino que cree que en un momento dado hay un desvelamiento del engaño original, un desvelamiento de este proceso que he comentado, de cómo se produce y de la falsedad detrás del sacrificio. Y, de hecho, esto sería algo que se reflejaría a lo largo de la historia de la cultura occidental de los últimos siglos, pero que en última instancia, para él, que es un pensador católico, podríamos decir, aunque a su manera heterogéneo, se remite a los evangelios, esta idea. Para él, en los evangelios, precisamente se desvela este mecanismo del sacrificio porque los discípulos, cito, perpetuaron el recuerdo del acontecimiento no bajo la forma mítica, que debía haber triunfado una vez más, sino bajo una forma que revela la inocencia del justo martirizado y que excluye la sacralización de la víctima en tanto culpable. Para él este sería el primer paso de un proceso que él cree que tarda muchos siglos, porque muchos siglos deben pasar, cito, antes de que la verdad subversiva y aplastante de los evangelios pueda ser comprendida por el mundo entero. Pero, aunque este proceso sea muy prolongado, lo que iniciarían los evangelios sería un proceso de sacralización definitiva de toda forma de violencia, que se vería reflejado en esta forma, digamos, en el rechazo contemporáneo a la violencia, pero, según él,
esto implicaría un error, porque este rechazo no acepta la idea de un deseo mimético, de un deseo, sino parte de esta idea que decía de la autonomía del deseo. A partir de ahí, para él habría una alternativa, ¿no?, que se situaría entre una suerte de reino de Dios y el apocalipsis. Lo que esta ciencia o este pensamiento contemporáneo, que rechazaría la violencia, desvelaría o generaría sería la situación en la que la completa y definitiva eliminación de toda forma de venganza y represalia de los hombres, esto sería la alternativa, lo que generaría es, o crearía una situación en que la humanidad se encuentra ya frente a un dilema ineluctable. O los seres humanos se reconcilian sin la ayuda de intermediarios sacrificiales o se resignan a la extinción inminente de la humanidad. Ya digo, hay una alternativa en un rechazo radical a cualquier forma de violencia a nivel evangélico, poner la otra mejilla, o esta opción. Creo que la forma de proceder histórica de Blumenberg es bastante más compleja. Aunque se pueda localizar, como por ejemplo hizo Barbara Merker en su día, con acierto, una suerte de tensión en la historia entre el mundo de la vida y el absolutismo de la realidad, esta idea no surge más que una lectura completa de la obra de Blumenberg. A mi entender es el producto de lo que él define en un texto muy breve que, bueno, yo en su día encontré en Marbach, pero ahora ha sido publicado, es el primer texto de los Phänomenologische Schriften, que han sido publicados creo que hace 2 o 3 años, que se titula precisamente que sería una fenomenología de la historia, donde él define que para comprender la historia lo que habría que hacer es percibir la formación de comprensiones epocales totales de uno mismo y del mundo en su incesante choque, compensación y su inconciliabilidad, con acontecimientos, tareas y productos concretos que finalmente las destruyen. Es aquí donde la historia puede tener algo así como una esencia que permita comprender su estructura independientemente de la contingencia de sus hechos, aun cuando solo pueda hacerlo a través de ellos. Para mí, esta interpretación o esta idea rige bastante, entiendo, la forma de proceder de Blumenberg con la historia. A diferencia de lo que sucedería en Girard, las transformaciones históricas, ¿no?, que acaecen en este proceso sí que se explican específicamente. Las crisis se producen en cualquier caso por el agotamiento de formas de comprensión, por la pérdida de su capacidad de dar respuesta a la realidad y por la explosión de sus contradicciones internas, ¿no? Un proceso, por ejemplo, que se analiza al estudiar la pérdida de orden, ¿no?, Ordnungsschwund, que le llama Blumenberg, de la Edad Media, ¿no?, en el paso a la modernidad. Esta pérdida se produce, pues Blumenberg habla, por ejemplo, de la idea de omnipotencia y las contradicciones a las que acarrea, pero la intención de Blumenberg siempre es especificar esta diferencia o explicar esta diferencia específica, ¿no? En la legitimidad de la Edad Moderna existe un capítulo en el cual Blumenberg trata de diferenciar esa crisis de la crisis que habría producido la antigüedad, ¿no?, o que se había producido en la antigüedad y que habría generado pues el paso al medioevo, ¿no? A mi entender, lo que Blumenberg hace con esto es validar la historia occidental en general como un sustrato de experiencias que habría impulsado el alejamiento del absolutismo de la realidad. No obstante, la domesticación de toda amenaza no es algo en sí deseable, porque haría vacuos los mecanismos de atención del ser humano, dejando sin función algunas de las estructuras básicas de su conciencia. Blumenberg no proyecta apocalipsis, ¿no?, pero sí que desde él se pueden pensar en distopías, ¿no? Él habla de mundos de instrucciones de usos, cavernas autosuficientes o mundos de distonía vegetativa universal, ¿no?, momentos en los cuales se libera el aburrimiento, como una especie de suspensión de... Él lo define en un momento dado, si no me equivoco, como intencionalidad sin objeto, un intento de... O sea, esa intencionalidad que sería una estructura básica de la conciencia humana para él, que queda desprovista de un problema al que dirigirse o con el que trabajar, ¿no? Entonces, produce extrañas reversiones. Una de ellas podría ser, también Blumenberg la menciona, la hipocondría, ¿no?, en descripción del ser humano. Blumenberg en ese sentido genera una imagen de la historia que puede resultar un tanto benévola. Yo creo que hay una cierta intención en su pensamiento de oponerse a la imagen histórica, por decirlo así, del Angelus Novus o de la teoría crítica, ¿no?, en el caso de, bueno, Angelus Novus de Benjamin o de la dialéctica de la Ilustración, y, digamos, mostrar aquello que de benévolo o de bueno tuvo la historia de la racionalidad y de la teoría en Occidente.
Este afán creo que igual hace que se le dé poca importancia a la violencia, como sí que se la daba en el caso de Girard, pero bueno, como ya decía, estas disoluciones institucionales que se producirían no excluyen esta posibilidad. También creo que es erróneo pensar que Blumenberg no se ocupa de ella. De hecho, en un texto que es conocido, es aproximación antropológica a la actualidad de la retórica, Blumenberg señala la necesidad de la retórica precisamente como la obligación del ser humano de disponer de un conjunto de procedimientos comunes para alcanzar acuerdos, consensos, y en este sentido, como Blumenberg dice, la retórica crea instituciones, crea mecanismos de comprensión que se podrían prolongar, ¿no?, en el tiempo. Las apelaciones a la acción, las diatribas contra la inutilidad de la discusión y la reflexión, pasando por encima de esos órdenes, para Blumenberg son peligrosas y nocivas. De hecho, él llega a plantear una dicotomía, ¿no?, una alternativa entre lo que él llama retórica y barbarie, que, digamos, puede entenderse como una advertencia contra la crítica fácil al discurrir institucional ralentizado y denuncia los peligros de la violencia que dichos mecanismos mantienen bajo control. Bueno, cito en este caso el pasaje de Blumenberg: la retórica es la alternativa al terror. En el aspecto retórico, entenderse significa ser consciente de la compulsión a la acción, así como de la carencia de normas en el ámbito limitado de una situación. Todo lo que aquí no sea coacción cae en el campo de la retórica, y la retórica implica la renuncia a la coacción. La validez histórica, por otra parte, del esquema sacrificial de Girard es cuestionable, claramente, especialmente en tanto que él exige que se interprete de forma literal. Ya decía que él se dedica a buscar ejemplos históricos de esta tesis, pero estos ejemplos son escasos a partir de los pogromos judíos del medioevo, ¿no?, que es casi el último ejemplo que él analiza. Pero, y quizás aquí del punto donde quiero llegar y a donde más interesante me parece que resulta esta confrontación, diagnostica una crisis actual en la cual la liberación del deseo conduciría a una violencia inédita, dado los medios de destrucción que dispondría el ser humano, y también a causa de la pérdida de este mecanismo sacrificial, ¿no?, que servía para atenuarlo. En este sentido, la fuente de la debilidad, a mi entender, y a la vez de la fascinación que puede ofrecer la obra de Girard, consiste en la centralidad que confiere al deseo en este esquema histórico. Es cuestionable, a mi entender, y creo que lo sería también al entender de Blumenberg, que este sea el motor de la historia, en tanto que su importancia actual bien podría responder, su importancia teórica, a la liberación de otras cargas más apremiantes, ¿no? Girard llega a reconocer que la revelación del deseo como un motor es algo progresivo, aunque para él juega un papel fundamental desde el principio de los tiempos. No obstante, cabe la posibilidad de que esa forma de deseo concreta de la que se están analizando y que ahora comentaremos sea característica de la crisis actual, de una crisis de duración indeterminada que nos acecharía quizá desde el final de la Ilustración. Digamos, este es el lugar donde podemos encontrar la mayor concreción del pensamiento de Girard, en su aplicación a un presente en el que el deseo se convierte en el elemento central y donde además resulta inviable, una resolución sacrificial. Cito un pasaje un poco largo de La violencia y lo sagrado, pero que a mi gusto define bastante bien esto. Tomada en su conjunto, la crisis moderna, igual que cualquier crisis sacrificial, debe definirse como eliminación de las diferencias. Es el vaivén antagonista lo que la provoca, pero nunca entendido en su verdad. Es decir, como el juego cada vez más trágico y nulo de una diferencia enferma que parece siempre aumentar, pero que se desvanece, al contrario, en el esfuerzo de cada cual por apropiársela. Cada cual es engañado por las rediferenciaciones locales cada vez más precarias y temporales que se efectúan en provecho alternativo de todos los antagonistas. Los mitos de la desmitificación pululan como gusanos sobre el cadáver del gran mito selectivo del que está en su subsistencia. Esta es la prosa así bastante contundente de Girard, que a mi entender, cuando más concreción adquieres en estos momentos. Así, lo que yo quería un poco plantear es si podríamos comprender desde las premisas de la disolución del orden que hemos desarrollado, la crisis en la que nos encontraríamos como una crisis vinculada a la emancipación del deseo. Desde la perspectiva que he planteado, esta posibilidad se podría presentar como una característica específica de nuestra crisis, pero incluso como una característica específica de nuestra época.
De hecho, la historia conceptual remite la noción de crisis, en el caso de Koselleck, ¿no? La relaciona con dos elementos fundamentales. Una es con la crítica, con el concepto de crítica, la tesis doctoral de Koselleck, Crítica y Crisis, y a su vez con la ilustración. Pero sobre todo, digamos que tiene una historia conceptual que discurre en paralelo a la historia de la liberación del deseo desde el romanticismo, del deseo autónomo del que habla Girard. En ese sentido, la disolución de lo estable y la potenciación del deseo pueden ser rasgos de un tiempo dominado por la novedad, el consumo, o si queremos usar la tan manida metáfora de Bauman, ¿no? La liquidez o la liquidación. No sé. Lo interesante sería, en este sentido, remitir una crisis que parece muy concreta a un proceso mucho más prolongado en el tiempo. De hecho, estamos hablando de obras que están escritas hace aproximadamente medio siglo, ¿no? Las obras de Blumenberg y la de Girard, más o menos. Y podríamos pensar que en este sentido estamos inmersos en un proceso muy duradero cuyo estado más avanzado sería quizá este, más avanzado del momento, claro. En este estado, la pérdida del orden sería palpable, ¿no? En la desconfianza de instituciones destinadas a administrar el saber y el poder. Una disolución que se debe, obviamente, a las dificultades específicas para responder al mundo de la vida en el que se desenvuelven, ¿no? O a la realidad, por decirlo de una forma. El mundo de la vida y realidad no serían evidentemente lo mismo, pero por decirlo de una forma más coloquial, la realidad a la que responden, ¿no? Pero que, en este caso concreto, y aquí sería el punto en el que Blumenberg y Girard de nuevo coinciden, se verían minadas por una forma de crítica, yo diría, mitificada. Una crítica que busca la disolución de todo orden en busca de una verdad desnuda o de la liberación de un deseo autónomo del individuo. Podríamos calificarlo de una forma gnóstica, en el sentido que Blumenberg refiere a la gnosis de crítica, ¿no? Y Blumenberg, uno de sus grandes enemigos filosóficos, es aquello que él llama la crítica cultural, un concepto un tanto amplio, poco definido quizá, en el cual puede englobarse desde Rousseau hasta pues, la teoría crítica de su época, pero que, por ejemplo, se podría ejemplificar en el rechazo que Blumenberg siente hacia Heidegger o hacia el sentido en el que Heidegger propone renunciar a la vía de la cotidianidad, a la vía del sé, para acceder a el sentido del ser que, según dice Blumenberg, probablemente de haber algunos sería uno de los problemas más triviales de la historia. Así, de forma similar, Girard encuentra esta especie de crítica extremada en obras como El Antiedipo de Deleuze, a la cual menciona como un síntoma de nuestro tiempo presente, por pretender encontrar lo determinante del particular en la morfidad o en la falta de forma, según él, de un deseo liberado más allá del modelo de triangulación edípica en el que Freud lo habría definido, ¿no? Leo una cita de Girard: si el deseo mimético es una realidad universal, si se encamina hacia una infinita violencia, es decir, hacia la locura y la muerte, ciertamente debemos encarar el problema de la cultura en el contexto del supremo peligro, en el contexto del violento delirio exigido por Deleuze y Guattari. El Antiedipo se sitúa, pues, en un punto cuyo carácter crucial debemos reconocer, pero lo hace para llevar a cabo lo opuesto de lo que debería llevar a cabo. La verdadera cuestión no está en alcanzar el delirio universal, sino en por qué hay algo además de la violencia infinita y el delirio. En otras palabras, porque hay algo en lugar de nada. Creo que esta forma de pensamiento, en la que coincidirían los dos, sería que existiría un cierto miedo en que esta disolución radical del orden, en este sentido podríamos hablar de dos pensadores hasta cierto punto conservadores, podría conducir a la liberación de la violencia. No obstante, frente a la dicotomía cerrada que plantea Girard, ¿no?, entre el apocalipsis y el reino de los cielos, creo que la comprensión de Blumenberg, más compleja y más histórica, a mi entender, ofrece más posibilidades para entender las posibles soluciones o comprender las posibles vías que esto podría seguir. Para Blumenberg, como decíamos, el rasgo central del ser dubitativo podría ser uno de ellos, podría ser la racionalidad previsora, ¿no?, que podrías mostrar una flexibilidad antes de que se produjera esta liberación de la violencia absoluta que teme Girard. En cualquier caso, creo que el peligro no sería tanto el hecho de que haya una disolución del orden, que es algo en sí poco acometible, sino que éste se agrave en la medida en que se eliminan todos los posibles asideros para construir de la experiencia para construir un orden nuevo, ¿no?, y para servir de alguna forma de contrapesos del poder. Hay
en una lectura, digamos, Trabajo sobre el mito, que es una obra que cada vez recibe más lecturas políticas, ¿no? Por ejemplo, está la obra de Angus Nichols, demás, que Blumenberg habla del peligro que supondría una deshistorización, ¿no? Y en este sentido yo creo que explica un poco la importancia que para él tiene la historia entendida como un proceso genético de, por decirlo así, espacios ganados a un absolutismo de la realidad. Toda la posibilidad, cito, esto es de Trabajo sobre el mito, toda posibilidad de remitificación reside en la historicidad. Sobre un espacio vacío es más fácil proyectar señales que indiquen un giro hacia lo mítico. Por eso, la desescolarización de la historia no representa tanto un fallo de planificación o una errónea comprensión de las cosas como un síntoma alarmante que quiere decir que o bien ya hay una mitificación en marcha o bien la pérdida de conciencia histórica forzará su advenimiento. Es posible que de la historia no podamos aprender otra cosa que el hecho de que tenemos historia, pero esto ya obstaculiza a que nos sometamos al mandato de los deseos. Esta cita me parece muy interesante además porque Blumenberg recurre a esta idea de deseo, que no es algo habitual en él, y en este sentido creo que lo que me resulta interesante como pensamiento de una situación de cambio, una situación de inestabilidad como la que estamos ahora, sería que ambos autores verían en la pérdida de valor de estas instituciones y jerarquías y modos de vida como un síntoma de la fragilidad de un orden cuyo colapso parece no dejar de anunciarse. Pero más allá de las prognosis, la forma en la que este peligro es advertido me resulta interesante porque parte, a mi entender, de una comprensión del deseo que, aunque en ninguno de los dos casos queda muy bien definido, en el caso de Girard evidentemente hace referencia al pensamiento de Freud, apunta en direcciones similares, ¿no? Al hablar de una forma autónoma y libre del deseo, hablamos de un impulso subjetivo, un impulso monádico, difícil de integrar en un contexto de convivencia. En este sentido, podría ser un terreno abonado para la violencia y, en última instancia, para la imposición de un poder injustificado y limitado, lo que sería, por decirlo de alguna forma, una nueva mitificación. Y en este sentido, lo que yo quería un poco hacer reflexionar, no sé si igual un poco he conseguido esto, era esta idea que, a mi entender, ya para concluir, pues es una idea que se me antoja central en nuestra situación, en especial por el poder conflictivo que esta forma de comprender el deseo y su liberación tiene. Y bueno, creo que me he mantenido un poco en horario, así que lo dejo aquí. Y si alguien quiere preguntar algo, más o menos bien, ¿no? Uf, un poquito Muchas justo, gracias, ¿no? Pedro. Magnífico. Te has Bien, ¿no? ajustado muy bien. Son Yo creo que 40, no sí, sé. sí, 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 está muy bien, está muy bien. Vale, muchas gracias por No. tu magnífica presentación. Bueno, eh, escuchemos las preguntas, si te parece, Sí, sí, claro, si quien quiera preguntar. conversamos sobre esto. Sí, tenemos una pregunta de Alicia Natalie Chamorro. Listo. Hola, muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por tu presentación. Voy a ver si puedo prender cámara como mejor. Listo. Bien, muchísimas gracias por tu presentación, del todo interesante. Mi pregunta surge porque yo he intentado hablar de esa relación Girard-Blumenberg y siempre he terminado en un atolladero, la verdad. Y aquí va mi pregunta. La verdad me parece que aunque trabajan temas parecidos, aunque uno diría filosofía y literatura se encuentran, aunque el mito está ahí, aunque hay una antropología, eh, para mí siempre me ha parecido que no es posible conciliarlos, como que o sigues una o sigues la otra. Y en eso el tema de la significatividad, cuando lo ponías en el centro de su reflexión, es una de las cosas que yo he visto imposibles de conciliar, fundamentalmente por una postura girardiana de la existencia de una verdad muy fuerte, por su catolicismo fuerte, que se convierte en casi en parte de sus obras en la única salida, y por la idea de que el sacrificio es algo que realmente sucedió y que está en el fondo y al cual tenemos que develar para poder continuar, ¿no? Mientras que yo veo en Blumenberg esas tres cosas casi imposibles de conceder. Y por eso me gustaría ver si puedes un poquito desarrollar más cómo estarían esas conexiones y si hay conexión o están hablando, yo siento, y es mi melancolía respecto a esta relación,
que aunque hablan de lo mismo, no lo hablan de la misma manera y es difícil. Pero quisiera saber cómo tú ves, si pudieras desarrollarlo un poquito más, esa conexión con lo de la significatividad, que yo siento que es irreconciliable y tú la tienes acá. Muchísimas gracias. Bueno, yo conciliable del todo no sé si es, en ese sentido. Además, entiendo perfectamente, porque cuando yo empecé a leer a Girard, empecé a decir, Blumenberg y Girard, Blumenberg y Girard, y luego a la hora de hacer es una cosa muy complicada. A mí lo que al final quizá me pareció interesante, más que la idea, porque claro, yo hablo de perspectivas genéticas y de teorías de la significatividad, además los dos utilizan esa terminología en varios lugares, con lo cual dices, va a coincidir. Claro, quizá yo había intentado hacer una especie de reflexión de segundo grado después de confesar, de fracasar, de hacer ese intento de unión que realmente parece más fácil, ¿no? Invita a hacerlo para luego no lograrse, ¿no? Luego no se puede lograr. En mi caso, claro, yo sí que veo la idea de la que yo quería partir era como la noción de unas estructuras de significado donde el ser humano puede habitar, por decirlo así, y cuya alternativa sería, no sé si decir la barbarie, por eso insistía mucho en que en Blumenberg no sería la barbarie. Blumenberg no tiene esta radicalidad a la que aludías, ¿no? O lo que yo decía de apocalipsis o reino de Dios, y casi que parece que apocalipsis en la obra de Girard. En Blumenberg la flexibilidad de la significatividad es quizá mayor, pero me parecía interesante la forma en que los dos enfocaban esta idea, que quedaba un poco indefinida, pero no sé si en mi ponencia he logrado que quede un poco más concreta, del peligro del deseo autónomo. Esa era una idea que me interesaba mucho. Ya digo, en este sentido, casan y no casan, porque Girard es un autor, pues eso, ¿no? En primer lugar, Blumenberg de deseo habla, pero no demasiado, y no habla desde luego de un sistema triangular de deseo. Pero sí creo que en el fondo de la obra de Blumenberg, y a mí es un tema que me parece, en esto coincide, pero muy tangencialmente, me parece central, en Blumenberg, sería la idea de, no sé si decir, no criticar, pero mostrar la insuficiencia de una subjetividad autónoma, de un sujeto de por sí, y mostrar hasta cierto punto los peligros derivados de la desaparición de ese orden. Creo que es el único punto que es un poco en el que yo me he centrado, en el que se puede realmente tocar la obra. Bueno, luego la podríamos acercar en otros lugares, pero claro, yo lo que pretendía un poco con la ponencia, no sé si con éxito o no, es también mostrar un poco esa diferencia y esa complementariedad, porque un tema que a mí me interesa en Blumenberg es que él, me sorprende, ¿no? Que decía un poco, no presta atención a la violencia en la historia. No presta atención. A ver, yo aquí sugiero, ¿no?, que esto podría venir por su rechazo esto ya tendría que ver con su contexto histórico concreto, ¿no?, a obras como Dialéctica de la Ilustración, he mencionado, que creo que en Trabajo sobre el mito es una especie de, no diría némesis me parece una palabra muy radical, pero es una obra que está detrás. Yo creo que Blumenberg, sobre todo cuando él plantea para Poética y Hermenéutica, sus volúmenes, o sea, el plantear el tema del mito, y escribe el libro que, bueno, en castellano se había traducido como El mito y el concepto de realidad, ¿no? Se ha traducido esa obra. Él ya plantea esa idea de una historia racionalizada, claro, y me parecía que era interesante esa contraposición. Por otro lado, creo que sí, que es difícil aunarlos en una perspectiva más allá de estas cosas que se tocan. Pero, no sé, quizá la respuesta mía sea un poco insatisfactoria, no sé, sería algo así como he sentido la frustración que produce ese intento de unión y al final lo que, quizá por este interés que últimamente yo tengo por pensar el concepto de crisis, algo que también tiene relación con otros autores como Husserl, en mi caso. Mi tesis doctoral y mi interpretación de Blumenberg lo centraba en la fenomenología. Creía que a partir de ahí se podía hacer una especie de lectura paralela, pero no sé si hasta qué punto que coincidían algunos puntos, pero no sé si igual le genera un poco la impresión de hacerlo demasiado cercano uno a otro, pero sí que es cierto, no sé, ya digo, no sé si sería una respuesta a la pregunta o un decir que tienes razón, que esa dificultad de unirlos.
Pero bueno, mi interés al final sí que realmente estribaba en comprender los fenómenos de crisis y mostrar cómo estos dos autores los vinculan fuertemente con la pérdida de órdenes, que no son necesariamente órdenes políticos, aunque también, sino que tienen que ver con órdenes de significado. Eso sería lo que podría decir, no mucho más. No sé Muchas si gracias. No, de nada. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Pedro. ¿Una pregunta? Sí. Sí, hay una pregunta de Óscar Alberto Quintero y hacemos esta pregunta y yo creo que cerramos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, profesor Pedro. Gracias por su presentación. Para mí es un gusto escucharle. Su tesis doctoral fue uno de mis primeros acercamientos a la obra de Blumenberg, haciendo una especie de rodeo antes de encarar al autor pues, de lleno en lo que he podido hacerlo hasta el momento. Es una pregunta muy breve y es un aspecto tangencial de su presentación, y es que mencionó al inicio que la racionalidad de la ciencia y la racionalidad del mito tienen formas históricas de construcción distintas. Entonces, la pregunta concreta es si ambos modos de racionalidad, ¿no? Porque en Blumenberg pues, se advierte que el mito o la retórica tiene su propio logos, si ambas formas de la racionalidad pues, no responden justamente a un principio meramente antropológico, y es el de asegurar la existencia, ¿no? Es decir, si tanto la ciencia como el mito podrían tener algún tipo de gradación o de valoración que las hiciese distintas, pero partiendo de la base de que a ambas las constituye o las equipara, ¿no? La cuestión antropológica, que es justamente la cuestión del tomar distancia del absolutismo de la realidad. Gracias. Sin duda. Yo creo que, a ver, claro, esto lo he dicho de una forma tangencial y da para otra ponencia entera, ¿no? La pregunta, quiero decir, sí que creo que hay un origen común, obvio. O sea, creo que en ambos casos sí que tiene este origen antropológico, esta necesidad de toma de distancia, de... No recuerdo ayer, lo siento, porque ayer yo estoy en Lübeck, llegué ayer por la noche, precisamente, porque hay otro congreso y no sé exactamente quién comentó, citó, no sé quién fue, no lo recuerdo, porque lo tenía puesto, pero estaba deshaciendo la maleta también, citó la cita que Blumenberg alude de los diarios, no, de las cartas de Kafka Brod, ¿no? De un espacio para respirar, ¿no? No recuerdo quién fue. Esta es la idea que estaría detrás del mito. Yo lo que creo que en Blumenberg, cuando uno interpreta la historia, y estos son interpretaciones mías, igual un poco... Yo creo, hay una cosa que mucha gente le ha objetado a Trabajo sobre el mito. Trabajo sobre el mito es trabajo sobre el mito griego. No es una obra que sea fácilmente extrapolable a otros modelos míticos, ¿no? Enseguida. Y hasta qué punto el mito griego es el que permite, ¿no? Dar el paso posterior al logos. Blumenberg habla de hecho, hace esta reversión irónica, ¿no? De la famosa cita del Tales, ¿no? De todo está lleno de dioses, que tanto le gustaba a Heidegger, diciendo, claro, esto quiere decir que ya estábamos hartos de los dioses, de tanto dios estábamos aburridos, y entonces vamos a crear algo nuevo que es el logos. Cuando yo hablaba de una conexión, claro, del mito griego a la ciencia contemporánea, habría muchos pasos dados, ¿no? Pero sí que creo que Blumenberg cree que el mito es algo que el logos produce, pero que se supera después, o que se da un paso posterior. No sé, la palabra superar tiene muchas implicaciones y podría ser... Aunque creo que en un momento dado sí que hay este intento y sobre todo sería una superación de una perspectiva que se habría convertido finalmente en insuficiente. O sea, habría generado, no habría acabado de satisfacer. No sé si Blumenberg diría, esto es un tema que se discute, ¿no? Es discutible, o en qué sentido entendería la actualidad del mito, que es algo, pues, un tema muy común, ¿no? en el pensamiento actual. Claro, cuando yo decía que se pueden establecer conexiones, creo que en Blumenberg, en el fondo, y esto creo que lo comento, lo dejo caer, por ejemplo, en el epílogo de mi tesis y del libro que se publicó, que se basa en ella, hay una valoración y esto creo que a día de hoy es profundamente polémico, ¿no? De una historia concreta, cuando decimos la historia, ¿no? Una historia que va
muy vinculada con el mito griego, que después, bueno, produce la Edad Media, el cristianismo, o sea, la historia de Occidente. Y que al final Blumenberg positiva también como ciencia o técnica, ¿no? Blumenberg es un gran defensor o un defensor de la técnica, con sus más y sus menos, ¿no? En un momento en el que se producen lo que él llama demonologías de la técnica. Claro, ¿en qué sentido habría conexiones de una a otra? Sería un tema bastante largo de estudiar, pero yo sí que creo que Blumenberg ve en el mito griego un primer paso para la quiebra de una mentalidad dogmática, y creo que él ve después en la ciencia moderna que esto se sigue produciendo, esta forma de pensamiento que no es, que pueda tener sus derivaciones dogmáticas, ¿no? O pueda tener sus peligros. Claro, hablar de progreso en Blumenberg me resulta conflictivo. Yo creo que aunque sí que pueda haber un avance o algo así, lo que hay en última instancia, a mi entender, por eso decía, es un intento de alejar el absolutismo de la realidad, que sería más eficiente quizá en la ciencia, pero que de conseguirse definitivamente tendría peligro. No sería algo positivo para el ser humano, porque el ser humano estaría hecho para luchar contra el absolutismo de la realidad, por decirlo así. O para luchar contra una cita que me encanta, ¿no? Que es, la cito cada 2 por 3, ¿no? De la lucha entre la conciencia y su abismo, ¿no? Que Blumenberg dice también, creo que es en el mito y el concepto de realidad. Y en ese sentido, claro, el momento en que el abismo queda controlado, queda alejado, ¿qué queda? Pues como decía antes, aburrimiento. Pero claro, en ese yo, cuando decía que hay una línea, ¿no? Entre ambas, o que se pueden establecer conexiones diacrónicas, quiero decir que no serían modelos de racionalidad perfectamente equivalentes. Quizá en cuanto a sus productos y sus procedimientos, sí podría decirse, como ha dicho usted, que responden a una misma necesidad. En eso estoy completamente de acuerdo. Por eso cuando Blumenberg dice que el mito es un trabajo de muchos quilates del logo, lo que está diciendo es que es el primer trabajo del ser humano intentando entender la realidad, intentando darle nombres, primero le da nombres, después cuenta historias, ¿no? O sea, esto lo dice, luego la narración es la forma de poner esos nombres en contacto y generar un tejido y un horizonte. Y en gran medida la ciencia haría cosas similar, haría algo similar en ese sentido, ¿no? Y respondería desde luego a la misma necesidad. Pero sí que creo que cuando en Blumenberg decimos que responde a la misma necesidad, pero de otra forma, para él es imposible no buscar los motivos de la diferencia entre las dos formas. No sé si me explico. O sea, cuando él es... Hay pasajes, ¿no? Por ejemplo, no es exactamente esto, pero para ilustrar un poco lo que quiero decir, cuando Blumenberg en la génesis del mundo copernicano habla de Kuhn, ¿no? De las revoluciones científicas y de la idea de paradigma, él dice que le parece fantástico todo, pero que no sabe por qué se para a la hora de comprender por qué se produce el cambio de paradigma. Él es como dice, el cambio de paradigma se produce, pero ¿qué necesidades de fondo hay detrás? En ese sentido diría que del mito a la ciencia contemporánea ha pasado miles de años y en ese proceso han ido cambiando todas la forma de estructurarse esas necesidades, por dejarlo ahí. Esa sería mi... También insisto en la idea de que yo creo, y que esto es algo que se puede criticar mucho de Blumenberg, que lo que Blumenberg valida es la historia intelectual de Occidente, en gran medida, la historia de la teoría en Occidente. Y ya digo, por eso hablaba un poco de su visión un poco benévola, ¿no? De la historia al lado de la imagen del Angelus Novus, ¿no? Que está viendo los muertos que quedan atrás. Blumenberg, digamos, que mira atrás y ve el proceso que lleva no me voy a prolongar más porque ya se acercan las 6, pero bueno, creo que he respondido más o menos, ¿no? Sí, si me permite, profesor, en ver 20 segunditos para una cita de Blumenberg a propósito de lo que plantea el profesor Pedro. En Trabajo sobre el mito, dice Blumenberg, decir que la marcha de las cosas ha ido del mito al logos implica un desconocimiento peligroso, ya que uno cree poder cerciorarse así de que en algún momento, en un pasado lejano, se dio un salto irreversible hacia adelante que habría dejado algo definitivamente a sus espaldas, decidiendo a partir de entonces no seguir sino avanzando. Entonces, por eso planteaba la cuestión de la equiparación entre una cosa y otra. Yo siempre
me he preguntado cómo sería hablar de estas cuestiones en un congreso de física, de biología, de química o de matemáticas, ¿no? Y poder plantear allí la equiparación desde un punto de vista antropológico de lo que es la ciencia y decir allí abiertamente, mire, es que la ciencia es simplemente un modo del distanciamiento con la realidad, ¿no? Seguramente le caerían a uno pues muchos palos y muchas críticas pues en todo sentido, pero digamos que en esta cita pues puede recogerse de algún modo eso que usted está planteando. Entonces, muchas gracias, profesor, por la respuesta. No, solo la cita, digo, aunque sea ambivalente, o sea, por aclarar, no quiero decir yo que Blumenberg diga que hay un paso del mito al logos como una cesura, una ruptura radical. Lo que habría es, a ver cómo explicarlo. Él en un momento dado, creo que es podría igual buscar la cita, en Tiempo de la vida y Tiempo del mundo, dice algo así que aquello que se convierte, este concepto que utiliza de la fenomenología de Urstiftung, de fundación originaria, hay pasos que se convierten en ideas, cosas que se convierten en sí en ideas, y esas ideas quedan en la historia. En ese sentido, la historia siempre es irreversible para Blumenberg, lo cual no quiere decir que se produzca, yo entiendo esa cita, ¿no? Porque toda la obra está un poco oponiéndose a la oposición clásica de mito al logos como modelo racional verdadero bueno y modelo pues lo que decía, el modelo de mito que se haría valer de alguna forma en dialéctica de la ilustración. De cualquier manera, eso también daría para... Porque a veces uno cuando lee dialéctica de la ilustración y dice que donde... Dialéctica de la ilustración dice mito, si igual dices dogma, Blumenberg no está tan en desacuerdo, ¿no? Quiero decir, pero bueno, es un tema aparte, ya no sigo. Muchas